El viejo Box es un cuento fascinante que nos sumerge en los oscuros recovecos de la mente de Howard Phillips Lovecraft. Publicado por primera vez en 1933 en la revista Weird Tales, esta narrativa nos transporta a un mundo donde lo grotesco y lo desconocido se entrelazan de manera inquietante. A través de la prosa magistral del autor, somos testigos de la exploración de temas como la locura, el misterio y la decadencia. Con su característico estilo, Lovecraft teje una trama que captura la imaginación del lector desde la primera línea hasta el enlace desgarrador. El viejo Box es una obra que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre los límites de la cordura y los horrores que acechan en los rincones más oscuros de la existencia humana. Si disfrutas las narraciones de nuestro canal, por favor suscríbete y déjanos un like. Ahora te invitamos a escuchar El viejo Box, una tragedia estrafalaria por Marcus Lolius, procónsul de la Galia, de Howard Phillips Lovecraft. El tugurio de Sheehan, que adorna uno de los callejones inferiores del distrito ganadero de Chicago, no es lo que se dice un lugar agradable. Su atmósfera, colmada por un millar de olores semejantes a los de Coleridge, apenas sabe lo que son los rayos purificadores del sol y tiene que luchar por hacerse un hueco contra las acres humaredas de innumerables puros baratos y cigarrillos que cuelgan de los labios toscos de las bestias humanas que merodean por el lugar día y noche. Pero la popularidad del antro de Sheehan no se resiente de ello, y hay una razón para que así sea, una razón que resulta obvia para cualquiera que se tome la molestia de olfatear los aromas mezclados que allí se encuentran. Sobre y entre los humos y el olor a cerrado se nota un aroma que una vez fue familiar en todo el mundo, pero que ahora se encuentra arrinconado a las esquinas de la vida, merced al edicto de un gobierno benevolente. El olor a whisky, y fuerte, y mal. Una rara avis, de hecho, en este año de gracia de 1950. El Sheehan es el centro reconocido del tráfico clandestino de licor y drogas, y tal circunstancia tiene cierta dignidad, que toca incluso a los desaliñados asidos a tal lugar. Pero incluso así, había alguien que quedaba al margen de tal palio de dignidad, uno que compartía la miseria y la sociedad del Sheehan, pero no su importancia. Le llamaban el viejo Box, y era el ser más despreciable de un submundo despreciable. Uno podía tratar de averiguar qué había sido alguna vez, ya que su lenguaje y ademanes, cuando se embriagaba lo suficiente, eran lo bastante curiosos como para despertar el interés. Sin embargo, era menos difícil determinar qué era, ya que el viejo Box encarnaba hasta un grado superlativo, la patética especie que se llama perdedor o marginal. Era imposible determinar su procedencia. Cierta noche había interrumpido de forma estrambótica en el Sheehan, echando espuma por la boca y pidiendo a gritos whisky y hashish. Y cuando se lo suministraron a cambio de la promesa de hacer trabajos serviles, se había quedado ya allí, limpiando suelos y lavando escupideras y vasos, y haciendo un centenar de trabajos de bajas estrofas similares, a cambio de alcohol y las drogas que necesitaba para mantenerse vivo y cuerdo. Hablaba poco y cuando lo hacía era por lo común en la jerga usual del submundo, pero de vez en cuando, si se inflamaba gracias a una generosa y desmedida dosis de whisky barato, estallaba en sartas de incomprensibles polisílabos y fragmentos sonoros de prosa y verso, lo que hacía que algunos asidos conjeturaran que había conocido tiempos mejores. Un habitual, un desfalcador hundido, solía conversar con él con bastante regularidad, y a tenor de sus palabras llegó a suponer que en su día había sido escritor o profesor. Pero la única verdad tangible sobre el pasado del viejo Box era una foto desvaída que llevaba siempre encima. La fotografía de una joven de facciones nobles y hermosas. La sacaba a veces de su maltratada cartera, desenvolvía cuidadosamente su envoltura de tela encerrada, y la contemplaba durante horas, con expresión de inefable tristeza y ternura. No era el retrato de nadie que pudiera llegar a conocer a alguien del submundo, sino de una mujer de buena cuna y educación, vestida con las ropas livianas de hace 30 años. El viejo Box mismo parecía sacado del pasado, ya que sus indescriptibles ropajes
tenían todas las marcas de un tiempo pretérito. Era un hombre sumamente alto, que quizás rebasaba el 1,80, aunque sus hombros hundidos disimulaban a veces tal hecho. Su pelo, de un blanco sucio que caía en mechones, jamás se rizaba, y en su rostro flaco crecía una espesa y enmarañada pelambrera que siempre resultaba incipiente, nunca afeitada, pero sin llegar a formar una barba respetable. Su semblante fue quizá noble algún día, pero ahora mostraba los devastadores efectos de una terrible disipación. En algún momento, quizás en la mediana edad, había sido sin duda un tipo gordo, pero ahora estaba horriblemente delgado, con la carne amoratada colgando en bolsas bajo sus ojos y bajo sus mejillas. En conjunto, el viejo Boggs no ofrecía una estampa agradable. El carácter del viejo Boggs desentomaba en forma extraña con su aspecto. De ordinario, en verdad, del tipo despojo humano, dispuesto a hacer lo que fuese a cambio de una dosis de whisky o hachís, pero a raros intervalos mostraba el trato que le había ganado su apodo. En esos instantes trataba de enderezarse y un cierto fuego le asomaba a los ojos hundidos. Su porte podía asumir una gracia y aún una dignidad inesperadas, y las sórdidas criaturas que lo rodeaban podían sentir en él cierta superioridad, un algo que les volvía menos proclives a propinar los usuales sopapos y puñetazos a ese pobre e indefenso criado. En tales momentos podía hacer gala de un humor sardónico y hablar sobre cosas que hacían que los parroquianos del Sheehan lo tomasen por loco e irracional. Pero tales arrebatos pasaban pronto, y de nuevo el viejo Boggs volvía a su eterno lavar de suelos y lavar escupideras. De no mediar cierta faceta, el viejo Boggs hubiera sido el esclavo ideal de aquel sistema, y tal faceta era su forma de comportarse cuando iniciaban a un joven en la bebida. El viejo se alzaba de los suelos, furioso y excitado, farfullando amenazas y advertencias y extraños juramentos, como animado por una espantosa ansiedad que estremecía a más de una mente drogada en aquella abarrotada habitación. Pero al cabo de un tiempo, su mente, debilitada por el alcohol, comenzaba a divagar, y con una risa enloquecida retornaba de nuevo a su fregona o a su bayeta. No creo que ninguno de los asidos del Sheehan olvida nunca aquel día en el que llegó el joven Alfred Trevor. Era sobre todo un curioso, un joven rico y cultivado que quería rozar el límite en cualquiera de sus acepciones. Al fin y al cabo, esa era la opción de Pete Schultz, el gancho del Sheehan que captó al chico en el Lawrence College, en la pequeña ciudad de Appleton, Wisconsin. Trevor era hijo de unos padres relevantes en Appleton. Su padre, Carl Trevor, era abogado y ciudadano de renombre, mientras que su madre se había forjado una envidiable reputación como poetisa, con el nombre de soltera de Eleanor Wing. El propio Alfred era erudito y poeta de talla, aunque se había manchado por cierta irresponsabilidad infantil, que lo hacía la presa ideal para el gancho del Sheehan. Era rubio, agraciado y consentido, vivaz y ávido de probar todas las formas de disipación que había conocido por lecturas y de oídas. En el Lawrence había sido un miembro destacado de la fraternidad burlesca de Tapa Tapa Keg, donde fue el más salvaje y alegre de los salvajes y alegres jóvenes transgresores. Pero toda aquella frivolidad inmadura y colegial no llegaba a satisfacerle. Supo, gracias a los libros, que existen vicios más profundos y quería conocerlos de primera mano. Quizás su tendencia a lo extraño había sido fomentada de alguna forma por la represión a la que lo habían sometido en su casa familiar, ya que la señora Trevor tenía razones personales para aplicar una severidad rigurosa en la educación de su único hijo. Ella misma en su juventud se había visto profunda y permanentemente impresionada por el horror a la disipación, producto del caso de uno a la que en su tiempo había estado comprometida. El joven Galpin, el prometido en cuestión, había sido uno de los hijos más preclaros de Appleton. Habiendo ganado ya distinción siendo niño gracias a su mente poderosa, obtuvo fama en la Universidad de Wisconsin y a la edad de 23 años volvió a Appleton para convertirse en profesor de Lawrence y poner un diamante en el dedo de la hija más bella y brillante de Appleton.
Durante un trimestre todo fue bien, hasta que la tormenta estalló sin previo aviso. Ciertos hábitos perniciosos que tenían su origen en una primera ingesta de bebida hecha años antes, durante un retiro en los bosques, se manifestaron en el joven profesor, y solo una rápida renuncia hizo que se le liberase de un castigo legal por insulto a los hábitos y a la moral de los pupilos a su cargo. Se rompió el compromiso y Galpin emigró al este en busca de una nueva vida. Pero sin que pasara mucho tiempo, la gente de Appleton supo que había caído en desgracia en la Universidad de Nueva York, donde había logrado la plaza de profesor de inglés. Galpin dedicaba su tiempo a la biblioteca de la lectura, a preparar volúmenes y conferencias sobre diversos temas conectados todas con las bellas letras, y mostrando siempre un genio tan destacable que parecía que el público podía a veces perdonar sus pasados errores. Sus apasionadas lecturas en defensa de Villon, Poe, Verlaine y Oscar Wilde podrían aplicarse igualmente a él mismo, y el corto veranillo de su gloria se habló incluso de un nuevo compromiso con cierta familia ilustre de Park Avenue. Pero luego todo estalló, una caída final, comparable a las demás. Rompió las ilusiones de aquellos que habían creído en la redención de Galpin, y el joven cambió de nombre para desaparecer de la vida pública. Ciertos rumores dispersos lo asociaban con un tal Consul Hastings, cuyo trabajo en el teatro y el cine atraían cierta atención gracias a la amplitud y profundidad de su erudición, pero Hastings pronto desapareció de escena y Galpin se convirtió únicamente en un nombre que los padres pronunciaban a modo de advertencia. Eleanor Wigg se casó pronto con Carl Trevor, un joven abogado en alza, y de su primitivo novio no guardó más que el recuerdo suficiente como para poner su nombre a su único hijo, así como para aplicarse a la guía de ese joven agraciado y testarudo. Sin embargo, ahora, pese a tal educación, Alfred Trevor estaba en el Sheehan, a punto de tomar su primer trago. «Jefe», gritó Schultz al entrar en la hedionda estancia junto a su joven víctima. «Traigo a mi amigo Al Trevor, el mejor tipo de Lawrence, que está en Appleton, Wisconsin, como bien sabéis. Algunos comienzan jóvenes también. Su padre es un gran abogado en su pueblo y su madre es un genio de la literatura. Quiere ver la vida tal como es, a saber a qué sabe el verdadero matarratas. Tan solo recuerden que es mi amigo y trátenlo bien». Cuando se pronunciaron los nombres Trevor, Lawrence y Appleton, los ociosos presentes creyeron sentir algo inusual. Quizá no era más que algún sonido relacionado con el entrechocar de bolas en las mesas de billar o el resonar de botellas procedentes de las misteriosas zonas del fondo. Quizá solo eso, o un extraño agitar de las sucias cortinas en alguna de las mugrientas ventanas. Pero muchos creyeron que alguien en la habitación había hecho rechinar los dientes y tomado una honda inspiración. «Me alegra conocerlo, Sheehan», dijo Trevor en un tono tranquilo y cultivado. «Es la primera vez que vengo a un sitio como este, pero soy estudiante de las cosas de la vida y no quiero ahorrarme ninguna experiencia. Hay cierta poesía en este tipo de cosas, ya sabe. O quizá no lo sabe, pero da lo mismo». «Joven», repuso el propietario, «ha venido usted al lugar idóneo para ver lo que es la vida. Tenemos de todo aquí. Vida de verdad y tiempo por delante. El maldito gobierno puede domesticar a la gente si ésta se lo permite, pero no puede parar a un tipo si lo que desea es esto. ¿Qué es lo que quiere usted, amigo? ¿Alcohol? ¿Coca? ¿O qué? No podrá pedirnos nada que no tengamos». Los asiduos dicen que en ese momento se percataron de que los golpes de fregona regulares y monótonos habían cesado. «Quiero whisky de centeno, a la vieja usanza», exclamó entusiasmado Trevor. «Tengo que decirle que estoy hastiado del agua tras leer acerca de las buenas borracheras que se corrían en el pasado. No puedo leer las anacreónticas sin salivar, y mi boca me pide algo más fuerte que el agua». «Anacreónticas, pero ¿y eso qué es?». Algunos de aquellos parásitos miraron al joven como si no estuviera en sus cabales. Pero el defraudador les explicó
que Anacreonte era un tipo que había vivido hacía muchos años y que había escrito acerca de la alegría que sentía cuando todo el mundo era como en el Sheehan. Veamos, Trevor, siguió el estafador. ¿No ha dicho Schultz que su madre era una literata? Sí, maldita sea, replicó Trevor, pero no en la misma forma que el viejo escritor tebano. Ella es una de esas moralistas pacatas y eternas que se empeñan en quitarle toda la alegría de la vida. Una especie ñoña. ¿No ha oído hablar de ella? Escribe todo bajo su nombre de soltera, Eleanor Wigg. Fue entonces cuando el viejo Boggs dejó caer su fregona. Bueno, aquí está el alpiste, anunció jovialmente Sheehan entrando en la sala con una bandeja llena de botellas y vasos. Bueno y viejo centeno, tan fuerte que no se puede encontrar otro igual en todo Chicago. Los ojos del joven relampaguearon y sus narices se distendieron ante los vapores que un camarero estaba sirviendo delante de él. Le repelía de forma horrible y repugnaba a toda su delicadeza heredada, pero lo sostuvo su determinación a probar la vida hasta el fondo y logró mantener su aspecto decidido. Pero antes de que pudiera poner a prueba su resolución, intervino lo inesperado. El viejo Boggs, saltando desde la posición acuclillada en que había estado hasta entonces, saltó sobre el joven y le arrancó de la mano el inspirador cazo, casi al mismo tiempo que atacaba la bandeja de botellas y vasos con su fregona, provocando que se hicieran 1000 pedazos sobre el suelo, en una confusión de aromáticos fluidos y botellas y vasos rotos. Hombres, o seres que habían sido hombres, se lanzaron al suelo y comenzaron a lamer los charcos de licor. Pero la mayoría se quedó quieta, observando la insólita reacción de aquel esclavo y despojo del bar. El viejo Boggs se irguió entre el atónito Trevor y le dijo con voz suave y cultivada: «No lo haga. Yo en otro tiempo era como usted y di el paso. Ahora soy esto». «¿Pero qué rayos está diciendo usted, viejo chiflado?», barbotó Trevor. «¿Cómo se atreve a interferir en los placeres de un caballero?». Sheehan, recobrándose entonces de su asombro, avanzó y puso una mano pesada en el hombro de aquel viejo desdichado. «Esta ha sido la última vez, maldito bicharraco», exclamó fuera de sí. «Cuando un caballero desea tomar un trago aquí, lo hace, vive Dios, sin que nadie lo moleste. Lárgate ahora mismo de mi local, antes de que te eche a patadas». Pero Sheehan había obrado sin un conocimiento científico de la psicología anómala y de los efectos de una crisis nerviosa. El viejo Boggs, sosteniendo con una mano firme su fregona, comenzó a blandirla como la jabalina de un hoplita macedonio, y no tardó en abrir un buen espacio a su alrededor, soltando entre tanto una verborrea incoherente, en mitad de la cual se le podía oír decir: «Los hijos de Belial encendidos de insolencia y vino». La habitación se convirtió en un pandemonio, y los hombres gritaban y aullaban de espanto ante el siniestro ser al que habían despertado. Trevor parecía aturdido, y según el tumulto iba más, se arrimó a la pared. «¡No debe beber! ¡No debe beber!», rugía el viejo Boggs mientras parecía divagar o encenderse con sus citas. La policía apareció en la puerta, atraída por el escándalo, pero durante cierto tiempo ni se movieron ni hicieron nada. Trevor, ahora completamente aterrorizado y curado para siempre de su deseo de ver la vida a través de la ruta del vicio, se pegó a los recién llegados uniformados. Si lograba escapar y tomar un tren que lo llevase a Appleton, pensó, podía dar su educación en materia de disipación por cerrada. Entonces, de repente, el viejo Boggs dejó de agitar su gabalina y se quedó quieto, irguiéndose más recto de lo que nadie en el lugar le había visto antes. «Ave Caesar Moritures te saluto», gritó antes de caer al suelo, empapado en whisky, para no levantarse ya nunca más. Lo que sucedió después es algo que nunca jamás olvidará el joven Trevor. La imagen es confusa, pero indeleble. Los policías abrieron paso entre la gente, preguntando con insistencia a todos acerca de qué había sucedido y del cadáver en el suelo.
Interrogaron especialmente a Sheehan sin conseguir ninguna información de valor tocante al viejo Boggs. Entonces el estafador recordó la foto y sugirió que podían verla y buscarla en los archivos de la comisaría. Un agente se inclinó, algo reacio, sobre aquella espantosa forma de ojos vidriados. Encontró la fotografía envuelta en el papel de seda y se la pasó a los otros. «Menuda chica», un borracho lanzó una mirada llena de lascivia al hermoso rostro. Pero aquellos que estaban sobrios no lo hicieron, sino que contemplaron con respeto las facciones delicadas y espirituales. Nadie parecía capaz de ubicar todo aquello, y todos se preguntaban cómo aquel despojo comido por las drogas podía tener tal foto en su poder. Es decir, todos menos el estafador, que mientras tanto observaba con desazón a la policía. Pero él había hurgado un poco más bajo de la máscara total de la degeneración del viejo Boggs. Luego pasaron la foto a Trevor y se produjo un cambio en el joven. Tras un primer sobresalto, volvió a envolver el retrato como si quisiera protegerlo de la sordidez de aquel lugar. Lanzó una mirada larga e inquisitiva a la figura caída, percatándose de su gran estatura, así como de la aristocracia de facciones que parecían aparecer ahora que la desdichada llama de la vida se le había apagado. «No», dijo apresuradamente cuando le preguntaron cómo conocía a la persona del retrato. «La foto era muy vieja», añadió, «y no podían esperar que lo reconociese». Pero Alfred Trevor no decía la verdad. Como muchos sospecharon cuando se ofreció a hacerse cargo del cuerpo y ocuparse de su entierro en Appleton. Y es que, sobre la repisa de la biblioteca de su casa, colgaba una reproducción exacta de tal imagen, y toda su vida había conocido y amado a la persona retratada. Porque aquellas nobles y gentiles facciones eran las de su propia madre.